Esta es una producción de Grupo Fórmula. Roberto Gil, buenos días. Buenos movidos días. Buenos movidos días. A ver, empecemos con el tema de la votación rotunda, unánime de la Suprema Corte para que no se vuelva, que nadie pueda criminalizar, mandar a la cárcel a una mujer que aborte. Ya, una decisión firme, inatacable, nos dijo esta mañana el ministro María Aguilar. En todos, no puede haber un solo juez en el país que mande a la cárcel a una mujer por abortar. Sin embargo, pues las leyes en varios estados de la República van en sentido contrario. E incluso a nivel federal. El Código Penal Federal sanciona la práctica del aborto. Correcto. Buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días. Buenos días, Roberto. Una decisión trascendente, pero no llena de implicaciones jurídicas y muy complejas, Ciro. La decisión de ayer cambia la posición que había venido sosteniendo la Corte. A partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, 2007, la Corte resolvió que correspondía a los estados la decisión de penalizar o despenalizar el aborto. Por eso hay estados que mantienen el delito del aborto y lo castigan. ¿Te acuerdas que hubo, después de lo de la Ciudad de México en 2007, vino un endurecimiento en muchos estados y se endurecieron las penas contra mujeres que abortaban? Por cierto, con el voto del PRI en todos los congresos estatales, ¿no? Un tema que le reclamamos mucho en su momento a la entonces presidenta mujer del PRI, Beatriz Paredes. Nada más para recordar. No solamente se endurecieron las penas como reacción a la decisión de la Ciudad de México, sino también recordarás que se elevó a las constituciones locales el principio de que la vida empieza en la concepción, con una lógica de protección, digamos, reforzada al delito específico de aborto. Entonces, la Corte resolvió, es competencia de los legisladores locales penalizar o despenalizar. Por eso tenemos estados que despenalizan, por ejemplo, Ciudad de México o Oaxaca, y que en consecuencia tienen que establecer las regulaciones pertinentes para establecer el procedimiento que debe seguir una mujer para la interrupción del embarazo, y también las condiciones a través de las cuales se presta la práctica propiamente del aborto en los centros de salud o en las instituciones de salud. Entonces, la Corte ayer da un giro a su doctrina, a sus precedentes, y dice: no, el aborto inherentemente es un derecho de las mujeres, es una práctica lícita, y ya no puede en los congresos locales decidir si se penaliza o no se despenaliza. Y mientras cambian sus leyes, cualquier juez local o federal que se enfrente a la aplicación de un delito de aborto no puede aplicar el castigo. Mientras cambian sus leyes. Suponemos las van a cambiar. El problema es ese. ¿Para qué quieren una ley absolutamente inoperante? Lo que ha dicho la Corte es un derecho humano esencial de las mujeres. Tienen derecho a abortar porque el aborto permite la maximización del principio de dignidad, de la autonomía, de la libertad, de los derechos concomitantes, permite que la mujer pueda decidir su plan de vida, nadie puede impedir que ese plan de vida se frustre, y la maternidad, prácticamente así lo dijo la Corte, no es una condena o una responsabilidad inherente a las mujeres. Ahora bien, déjame poner este símil, Ciro. Nos puede pasar lo que sucedió en la marihuana. La Corte establece un precedente en el sentido de no se puede criminalizar el consumo, la posesión y el consumo de la marihuana. Pero nunca se legisló en ningún lugar. Y entonces, a base de amparos, el amparo individual, a base de amparos se ha generado una normalidad en el consumo y en la posesión de la marihuana. ¿Eso va a suceder con el aborto? Después de esta trascendente decisión donde la Corte ha resuelto que es derecho de las mujeres, cada mujer que quiera abortar tendrá que promover primero su amparo, a ver si la suspensión... Pues no, Roberto, porque nadie te va a poder criminalizar. Pero te criminalizan cuando ya abortaste, el Ministerio Público te abre una carpeta de investigación al médico que practicó el aborto y a la mujer que decidió el aborto, y entonces cuando ya se judicializa, ahora que está de moda el término, entonces el juez dice: no puedo judicializar porque esta
esta conducta no es imputable penalmente. Entonces, para evitar eso, ¿tendrías que ir a sacar tu amparo? Pues para evitar eso tendrías que sacar un amparo, incluso para pedirle al centro de salud que te practique el aborto como mujer, lo cual es centros de salud que quizá ni siquiera estén preparados en muchos estados para practicar el aborto, a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de México desde hace 15 años, 14 años, y en 3 o 4 estados. Es correcto. Y ahora bien, ¿quién debe regular el aborto? Ya una vez que la Corte ha dicho es un derecho, ¿a quién le corresponde la regulación del aborto? ¿A los estados o a la federación? Y déjame anticiparte una posición, digamos una intuición a partir de la lectura de la Constitución, Ciro. Yo creo que cuando se convierte en un asunto de salud pública, de protección a la salud, porque el aborto en realidad es una práctica médica, una mujer solicita el aborto y un doctor hace la operación, la intervención en su cuerpo. Cuando se convierte en un asunto de salud pública, se activa, digamos, el esquema competencial de la Constitución. ¿Y qué dice ese esquema competencial? Salubridad pública, salubridad general, es una función concurrente entre la Federación y los estados. Es la Ley General de Salud la que determina cuáles son las condiciones, los procedimientos, los controles, la vigilancia de toda práctica de atención médica en nuestro país. Entonces, en estricto sentido, si queremos normalizar lo que ha reconocido la Corte como un derecho, quien debiera legislar es la Federación, el Congreso de la Unión, precisamente para determinar cuáles van a ser los estándares para no solamente hacer efectivo el derecho que ha reconocido la Corte, sino también para evitar práctica negligente en el aborto. ¿Cualquier establecimiento privado de salud va a poder aplicar el aborto? ¿Se necesita algún procedimiento, como en algunos lugares del mundo, por ejemplo, una entrevista, información previa, algún estudio psicológico, la revisión del estado de la gestación? ¿Cuáles van a ser las condiciones para la práctica del aborto? Nadie sabe. Y si se las dejamos a la casuística de los amparos... Hay un ejemplo muy claro y hay un modelo que se podría reproducir, que es el modelo exitosísimo en términos de salud pública, que es el de la Ciudad de México. El de la Ciudad de México. Desde hace 14, 15 años, con resultados... Eso sí, resultados de Dinamarca, de un modelo de salud pública de Dinamarca. Se han reducido. Ahí tienes un modelo. Se han reducido considerablemente el aborto clandestino, las muertes por aborto. No las sabía hasta la última vez que revisamos cifras, hace un año no había una sola mujer que hubiera muerto practicándose un aborto en una clínica de la Ciudad de México. Y no tuvimos una espiral de abortos dramático. Ni nadie llegó a dinamitar una clínica o a matar a un doctor que abortara. Por eso esta afirmación, que es donde empezó la conversación, Ciro, de, bueno, es una decisión de los jueces y hay que respetarla, me parece que no es del todo correcta. Porque ahora hay que crear las bases institucionales regulatorias para hacer efectivo un derecho que reconoció la Corte y que requiere controles efectivos para evitar malas prácticas o prácticas negligentes, ¿no? Bueno, hoy antes de ir a pausa, ¿qué cosa lo de tu partido o expartido? Ya no me queda claro si eres del PAN o ya te fuiste del PAN, renunciaste, te desligaste y lo que les va a costar, ¿eh? Sí. Un error, hoy escribe Raimundo Rivapalacio, dice, fue torpeza política, cultural e histórica haber traído al líder de la ultraderecha de España, cuando además el partido tiene un vínculo histórico con la derecha demócrata cristiana de España, que es el Partido Popular. Y no solo haberlo traído, sino firmado un documento raro en defensa de la iberósfera. La iberósfera. Contra el comunismo en la iberósfera. Contra el fantasma. ¿Qué va a costar? Ya me imagino en las campañas electorales del próximo año. Mira, yo creo que... Error. Sí fue un error, te diría que incluso una ingenuidad y de verdad la forma en la que se dio este episodio pues sí deja mucho, dice mucho sobre el PAN. Yo lamento que, por ejemplo, un buen parlamentario, un coordinador que ha mostrado mucha valentía en la oposición al gobierno, como Julen Rementería, porque no se le puede reprochar a Julen que no sea un coordinador y un parlamentario valiente. Un caballero, sí, en fin. Y en política suelen estos errores. Pero fíjate, a mí lo que me preocupa, Ciro, es
¿Por qué volteamos a ver a un personaje como Abascal? Santiago Abascal. Como Santiago Abascal. ¿Por qué volteamos a ver a un partido como Vox? Yo creo que revela un vacío profundo en el PAN, un vacío programático, ideológico, te diría incluso de actitud. Estamos perdidos en esta lógica del anti-López Obradorismo, entonces no sabemos cómo darle forma al anti-López Obradorismo y volteamos a un referente inmediato que es el del otro gran populista de derecha, polarizante como es Abascal y Vox. Y ahí es donde creo que está la discusión. ¿Por qué en México estamos tratando de imitar o mal imitar estos referentes populistas de derecha? Es decir, aquellos que recurren a la estrategia de la polarización, a dividir a la sociedad. Trump, Bolsonaro. Exactamente, precisamente Abascal. como estrategia política. Yo lo dije ahí en un tuit. A propósito de la visita, no veo una sola línea en los principios de doctrina del PAN o en la historia del humanismo político del PAN que nos permita pensar en un acercamiento político, una alianza programática o algo con Vox. Me parece que somos totalmente lo contrario. Pues ahora pagar las consecuencias. O a llenar el vacío, Ciro. Y aquí es donde no encuentro, digamos, en el corto plazo, con qué llenarlo. Ahorita regresamos. A ver si lo encuentras en el corte. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Con un último punto sobre pues esta crisis en el PAN. ¿Tú sigues estando en el PAN? Sigo militando en el PAN, Ciro. Sí, en el PAN? Todavía. Sí. No han logrado sacarme. Ahí sigo. Bueno, y esta crisis a propósito de, creo que el muy desafortunado evento de haber traído a México al líder de la ultraderecha española y además algunos senadores, porque no fueron todos, firmaron un documento en contra del comunismo. El manifiesto anticomunista mexicano 2021. Y yo creo que es ahí donde se expresa el vacío, ¿no? Porque estamos utilizando referentes del pasado para tratar de definirnos en el presente y hacia el futuro. Yo no creo que, digamos, sacando a pasear el fantasma del comunismo vamos a convencer a una clase media que necesita soluciones concretas para su presente, para su realidad, seguridad, mejores servicios públicos, representar correctamente esas causas, tener soluciones frente a los nuevos desafíos de la realidad, cambio climático, el feminismo como una expresión brutal de desigualdad, me refiero a lo que viven las mujeres. En fin, esas nuevas causas que están en nuestras sociedades que no tienen respuesta. Y yo decía, Ciro, que parecería deseable que el proceso interno de renovación de la dirigencia fuera ese espacio para colmar el vacío, que estuviésemos discutiendo cuál va a ser nuestro programa, dónde nos vamos a definir, en qué nos vamos a definir, cuáles van a ser nuestras prioridades, cuál va a ser la estrategia política en el segundo periodo de la administración del presidente López Obrador de cara a la elección del 2024 y por supuesto cuál va a ser nuestra estrategia o nuestra ruta para formar liderazgo. Un partido lo que hace es definir un programa y también construye liderazgos, forma liderazgos, y creo que es lo que no está haciendo el PAN en estos momentos. Por eso parece fácil colmar el vacío trayéndonos a pasear a personajes que tienen pues una relativa fama pública, no por buenas razones. El señor Abascal es muy famoso en España porque ha atenazado a la derecha moderada en España. ¿Por qué? Porque ha estado empujando a través de posiciones muy radicales para que el PP se radicalice. Tan es así que durante prácticamente 3 años no se pudo formar gobierno en España porque era muy costoso para el PP concurrir con el PSOE en la formación de gobierno o incluso en ciertas agendas, como por ejemplo la renovación del Poder Judicial que sigue sin concretarse. En fin, yo no creo que a México le convenga que a la polarización se le responda con más polarización y yo esperaría que el PAN recuperase el sentido de centrista, de humanismo político, digamos, este espíritu liberal que tiene en sus venas, que no es una posición reciente, sino que está desde las ideas primigenias de don Manuel Gómez Morín, y también el talante democrático que ha caracterizado a Acción Nacional desde su historia. Y no hay, al menos eso nos dijo ayer Héctor Larios, quien ahora está al frente del PAN, no parece haber una intención de sancionar a Julen Rementería. Yo creo que ya se normalizó o yo creo que ya se superó. De hecho, ayer lo arroparon, el ¿no? episodio. Los senadores pidió disculpas y también creo que reconoció que fue un pronto
político ahí en la vida del grupo parlamentario. Pero insisto, yo creo que me duele un poco que a Yulem Rementería este episodio lo esté marcando cuando creo que es uno de los parlamentarios más sólidos que tiene el Senado, y que por cierto él es un articulador del bloque opositor, ha puesto dura la pierna para que ciertas cosas no sucedan en el Senado. Ojalá que este episodio sirva de aprendizaje y sobre todo que meta sentido de urgencia al PAN. No, este vacío nos va a llevar a la irrelevancia política, Ciro. Si no logramos definir programa, una estrategia razonable que represente intereses actuales, sentidos de la gente, y si no hacemos una apuesta por liderazgos. El PAN no va a formar liderazgos si sigue cerrado. Estamos a punto de perder el registro porque no tenemos suficiente militancia. Estamos ahí en el límite que establece la ley. Entonces, cerrados, viéndonos el ombligo, pues difícilmente vamos a representar algo relevante para la sociedad como alternativa en el 2024. Y viene Marco Cortés para un segundo periodo. Sí, y yo creo que es ahí donde los panistas discutimos a dónde vamos, ¿no? Cuando renovamos nuestras dirigencias. Yo lamento que no haya otro candidato o candidata, al menos ahorita. Ojalá Adriana Dávila. Adriana Dávila está en ese esfuerzo y ojalá exista una alternativa para poder discutir a dónde vamos. A propósito de fantasmas comunistas, pues las elecciones soviéticas pues no son propias del PAN, ¿no? Entonces, ojalá haya un buen ejercicio democrático donde podamos repensarnos, y creo que hace tiempo no nos repensamos en el PAN. Fíjate, no hay competencia interna desde la competencia Ernesto Cordero, Gustavo Madero. La primera abierta que tuvo el PAN. Sí. Desde, esto estoy hablando de 2003. La tuya en la que tú participaste. Era por consejo, fue la previa, Gustavo Madero, yo competí contra Gustavo Madero, por la decisión es Consejo Nacional. Antes decidíamos nuestra dirigencia en el Consejo Nacional. La primera abierta fue Ernesto Cordero contra Gustavo Madero. Y fue, lo recordarás, fue un proceso intensísimo, ¿no? ¿Cómo no? Desde entonces no hay competencia. La candidatura presidencial del 2018 pues, la decidimos, como ustedes ya conocen. Las dirigencias en el intermedio prácticamente han sido por acuerdo sin competencia. Yo creo que le haría bien al PAN una sacudida que sirva no para dividirnos, sino para reunificarnos en un ideario y sobre todo en una definición de qué representamos para los ciudadanos del 2021 y las generaciones que vienen por delante. ¿Qué está pasando en Palacio Nacional, Sofía? Ciro, buen día. El presidente hoy se está peleando con el Universal. ¿Otra vez? Sí, está hablando con el reportero del Universal. Primero el reportero le pregunta sobre una nota que trae publicado hoy el diario en el que... La nota principal. Que son denuncias de trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles que denuncian que los soldados... esta nota que dice que los trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles denuncian que los soldados les están cobrando moches a trabajadores del aeropuerto Ángeles, y que además los hacen trabajar mucho, lo cual ha ocasionado accidentes. Le preguntan al presidente qué opina de esto, si conocía estas denuncias, y de entrada dice no sabía, pero le tengo mucha desconfianza al Universal, no les creo. Son de esos medios que antes aplaudían y recibían dinero y ahora tienen una actitud distinta. Habla de lo bueno que va a ser el aeropuerto, de todo lo que se están ahorrando, y después dice qué es lo que pasa con el Universal. Lo que pasa es que Peña les dio 1,450 millones de pesos y como esto es un ejercicio de comunicación, ahora yo soy el periodista, le dice el presidente, y te pregunto ¿por qué recibieron tanto? Después corrige y le dice al reportero, bueno, tú no tienes nada que ver porque eres un trabajador de los medios, pero ahí te encargo que le preguntes a Juan Francisco Ili Ortiz cómo le hizo, por qué tanto. De responder esa pregunta. Y dice, ¿y por qué les dieron un crédito también en Nacional Financiera? Bueno. Y después le pregunta... También estaba facilísima de responder esa, pero bueno... Bueno, nosotros estamos aquí. Y después el mismo reportero le pregunta sobre la multa que el INE autorizó, más bien la multa que dio al Partido Morena por los desvíos en la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal de Texcoco. Y el presidente dice, es lo mismo, el INE y el Universal, y no quiero mencionar a los partidos, pero todo es lo mismo. Dice, la maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada como los dueños del Universal que tienen propiedades. Es una mujer honesta que... y además creo que lo es, la maestra Delfina, pero cuando era alcaldesa, era todavía presidenta municipal de Texcoco, junto con su cabildo decidieron una aportación voluntaria, pero pues más te vale que
que te caigas con tu lana, con el 10% de lo que recibías para apoyarla en la campaña. O en procesos electorales o en cosas así, lo cual es una ilegalidad. Nadie dice que con ese dinero la maestra Delfina se haya comprado un avión particular para volar a no sé dónde los fines de semana. Pero que lo hizo. ¿Qué tiene que ver el Universal? Lo que dice el presidente es que fueron hechos de 2013 a 2015, la denuncia se hizo en 2017 y que ahora que en el 2021 se está multando esto porque ya la ven como una posible candidata a la elección de 2023 en el Estado de México y por eso están haciendo estos ataques que el Universal no investigó qué había pasado en esas elecciones. Híjoles, el tema del diezmo en Texcoco fue manejado en la elección del 2017, fue en 17. Sí, por supuesto. Al menos en este programa y en el de la noche hicimos reportajes, sacamos el tema, escuchamos a la maestra, escuchamos a Horacio Duarte también, en fin, pero bueno. Diezmos. Aportaciones Diezmos voluntariamente a fuerzas. Voluntariamente a fuerzas. Así es. En fin. Oye, Roberto, nada más el tema, antes de que te vayas, el tema de la ley de juicio político. ¿Qué es eso? ¿Y por qué hay tanta preocupación? Un cambio de reglas, digamos, con cierta intención casuística o a propósito de casos que hemos visto. Básicamente lo que cambia son dos cosas. Uno, la regla histórica de que el pronunciamiento que hacen las cámaras federales con respecto al juicio político y la declaración de procedencia al final tiene que ser resuelta en sus efectos por los congresos locales, lo que vimos en el caso de García Cabeza de Vaca. Desde que se ideó esa figura, desde que las cámaras federales resuelven el fuero o la responsabilidad política, quien tiene la última palabra son los congresos locales. Contra la Constitución, en esta iniciativa, quitan ese control federalista en el juicio político en la declaración de procedencia. Primer tema. Y segundo, históricamente, la sección instructora, que es la que hace, digamos, el procedimiento del desafuero, tenía una composición de 4 integrantes. Ahora serán 5. ¿Por qué? Para que tenga mayoría el grupo mayoritario de la Cámara. Antes no podía tener el grupo mayoritario mayoría en la sección instructora, precisamente para que no fuese una persecución política o imperara la intencionalidad política en el análisis. Va a ser facilísimo quitar un fuero. Va a ser facilísimo, no solamente para los gobernadores, sino también para los legisladores. Entonces va a estar ahí la espada de Damocles. Si tú no colaboras, si tú te opones, si tú levantas la voz, si tú no me das tu voto, entonces pues mañana empiezan a llegar a la Cámara de Diputados las solicitudes de desafuero, pues por cualquier delito, como fue en el caso del gobierno de Tamaulipas, incluso delitos fiscales, no pagar impuestos. Entonces yo creo que es parte de esta idea de crear un ambiente de coerción alrededor de la oposición, pero este cambio de reglas no es menor. Los gobernadores prácticamente podrán ser desaforados con una mayoría en la Cámara de Diputados. Y dejarían el cargo incluso, porque lo que dice ahí esta ley es: la Cámara de Diputados Federal resuelve. Si resuelve el desafuero, separación inmediata. El efecto de la separación inmediata, Congreso local nombra gobernador, pero el gobernador que fue democráticamente electo mañana está puesto a disposición del Ministerio Público del juez. Todo lo contrario a lo que dice la historia de la figura. Desde que en 1981 se introdujo la declaración de procedencia para los gobernadores, se estableció este candado. Ahora lo quitan a la mala, vía ley, sin reformar la Constitución. ¿Algo más? Nada más, Ciro. Gracias, otra vez. Debe haber vacunas para los niños que lo están demandando, niños con comorbilidades. Pero bueno, ya dijo el señor Gatell que le quita, un niño amparado le quita el derecho a una persona con riesgo. Perdón, y no quisiera parecer como defensor del doctor López-Gatell. Hubo una estrategia de vacunación diseñada desde diciembre del año pasado, que mal que bien ha ido avanzando, y que siempre dijo población adulta. Van a terminar el 31 de octubre. Yo creo que se equivocó el doctor López-Gatell en cómo fraseó ayer. Sí. Pero sí, primero vamos a acabar de vacunar a los adultos. Y a partir del 1 de noviembre vemos qué hacemos. Yo no sé, no conozco quién articula los amparos, pero me parecería la respuesta muy obvia la que acabas de dar, de la autoridad de los amparos. Señores, hay una estrategia de vacunación. Aquí está, su derecho no ha sido violado. Espérese tantito. También la otra. ¿Cuántos amparos son? 250. 300. Adelante, vacúnelos. Ese es el punto, ¿no? Pero hay que ir al pleito, ideológico y político. El Estado mexicano está peleando con una niña, pero finalmente lo que está haciendo el doctor López-Gatell es defender una estrategia de vacunación que, insisto, mal que bien, ahí va. Nos tenemos que ir.
Gracias, Roberto Gil. Volvemos, buen día. 8:56. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.